La palabra poderosa del Señor estará en Deuteronomio capítulo 7 versículos del 1 al 11. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores más poderosas que tú, y Jehová tu Dios la haya entregado delante de ti, y la hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ella alianza, ni tendrás de ella misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Hoy vamos a tocar una lección que nos enseñará uno de los motivos del por qué la iglesia de hoy está en tibieza. Creemos que en un gran porcentaje representa este motivo, porque Dios ha hecho y está haciendo que nuestra vida se pueda hacer notar lo que Él hace en nosotros, pero por la dureza de muchos corazones esto no se refleja. Hoy en día hay muchas vidas en donde no hay testimonio, en donde la palabra como esta que vamos a tocar muchos lo entienden solamente como una simple historia. Pero si estamos atentos a sus mandatos, vamos a ver cómo la Escritura tiene vida y cómo el Señor las muestra delante de nuestros ojos. Y nosotros debiéramos de analizarlas, meditarlas y abstenernos de las cosas de este mundo, que diariamente batallan contra nosotros para verlas claras. Y no como cuando no éramos pueblo de Dios. Dice 1 de Pedro capítulo 2 versículos del 10 al 12. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Entonces podemos ver claramente cómo a medida que avanza el tiempo, nos damos cuenta cómo el mundo se va llenando de tinieblas, tanto que podemos palpar esa oscuridad del cual nos habla su palabra. Y si verdaderamente somos su pueblo, tendremos luz en nuestras habitaciones, en nuestros corazones. Dice Éxodo capítulo 10 versículos del 21 al 23. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Cuando uno apaga la luz de una habitación estando de noche, por ejemplo, ¿cómo uno puede palpar la oscuridad? No es algo que sea tangible, pero el Señor, por la misericordia que Él nos ha traído su luz, su palabra, podemos palpar cuando hay oscuridad, porque gracias al Señor Él nos ha permitido ver un poco más de luz en nuestros ojos, hablando espiritualmente. Podemos analizar la condición de cómo estábamos antes de que Él nos rescatara, cómo nos encontrábamos, y ver también cómo está hoy en día la iglesia, con corazones que no están limpios, y precisamente este punto que vamos a tratar nos
hará darnos cuenta de qué debemos hacer o no hacer para cuidarlo. Dice Proverbios capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Con esta breve introducción empezamos entonces en el versículo 1. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Cuando el Señor nos introduce en el reino de los cielos, Él echa delante de nosotros a todas esas naciones. Por eso cuando Él nos hace nacer de nuevo estamos llenos de vida. No queremos más que solo tomar de su palabra y estar en su presencia, como un recién nacido en lo natural, que llora casi frecuentemente porque desea la leche y desea estar en los brazos de su madre. Esto ocurre en la parte espiritual, cuando Él nos introduce en la tierra. Pero hay algo que nosotros debemos hacer, es tomarla, es decir, hacer posesión de ella. Porque el Señor ha echado a todas aquellas naciones que nos poseían, y nosotros debemos tomarla. Naciones, dice aquí, como el Eteo o hititas, que eran hijos de Et. Dice Génesis capítulo 23, versículo 10. Este Efrón estaba entre los hijos de Et, y respondió Efrón Eteo a Abraham en presencia de los hijos de Et, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad. Eteo significa mercader del miedo. El espíritu eteo es el que comercializa con el terror, el espanto y el miedo. El miedo paraliza, no permite moverse con libertad. Otra de las naciones que echó el Señor fue al Gergeseo. El nombre de este pueblo significa habitante de piso arcilloso, es decir, el apego a las cosas terrenales, un carnal, un inmundo, insensible a las cosas espirituales. Otra de las naciones son los amorreos. Dice Génesis capítulo 15, versículo 16. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Amorreo, que significa los montañeses, cuyo significado espiritual son los que tienen altivez, orgullo, soberbia, que son dominantes. Otra de las naciones que echa es el cananeo, que significa el comerciante, y en lo espiritual significa el materialista. Está también la nación del Fereceo, que significa aldeanos. Espiritualmente quiere decir bajo autoestima, rencorosos, perezosos, que les gusta el libertinaje. Otra nación es el Heveo, que significa habitante de tiendas. Espiritualmente quiere decir de visión limitada, sin identidad, con problema de rechazo. Y por último el Jebuseo, que significa el pisoteador, y que en lo espiritual significa acusador o violento. Ahora, ¿quiénes son todas estas naciones? Básicamente son los hijos de Canaán. Dice 1 de Crónicas capítulo 1 versículos del 13 al 14. Canaán engendró a Sidón su primogénito y a Het, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Heveo, al Araseo, al Cineo, al Arvadeo, al Semareo y al Amateo. Y como sabemos, Canaán es el hijo de Can, de quien maldijo Noé por hacer cosas inapropiadas. Dice Génesis capítulo 9 versículos del 24 al 27. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos serás a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y para que imagine cómo eran los hermanos de Canaán, Cus y Misraim, eran de quienes salieron Nimrod, y el más poderoso de la tierra, y los filisteos. Dice 1 de Crónicas capítulo 1 versículo 8. Los hijos de Can, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sapta, Rama y Sapteca. Y los hijos de Rama, Seba y Sedán. Cus engendró a Nimrod. Este llegó a ser poderoso en la tierra. Misraim engendró a Ludín, Ananín, Lehabín, Naptujín, Patrusín y Caslujín. De estos salieron los filisteos y los caftoreos. Así todas estas naciones el Señor los echa cuando nacemos de nuevo. El Señor nos da la salvación, pero hay que ir en pos de la salvación. Y en este caso dice que hay que tomarla, que aunque son más poderosos que nosotros, Dios está ahí para librarnos. Ahora, todo esto empezó con nuestro padre de la fe, Abraham.
Dice Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 6. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, y a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Entonces vemos que el Señor llama a Abraham y le dice que le va a heredar una tierra, pero dice aquí que en esta tierra ya moraba el cananeo. Y aunque este empezó con Abraham, vemos que esto sigue con el pueblo de Dios, una vez que el Señor los rescata de Egipto. Veamos en Éxodo capítulo 23, versículos del 20 al 23. He aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. El Señor envía un ángel, pero para que los ayudara en el camino que él iba a tomar. Le dice a su pueblo que debían de guardarse delante del ángel, oyendo su voz, obedeciéndolo, y que no le sean rebelde, pero que si lo obedecía, su ángel irá delante de él y le llevará a esta tierra prometida. Aunque hay 7 y más naciones poderosas que tú, les dice. Naciones como las que describimos antes y más. Dice Mateo capítulo 15, versículo 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Si contamos vemos también 7 naciones, y diríamos más poderosas que nosotros. Por ejemplo, ¿quién pudiera luchar con los malos pensamientos? ¿Hay alguien que pueda decir tengo limpia conciencia? ¿O quién podría decir yo no adultero? Cuando el Señor dijo en Mateo capítulo 5 versículo 28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Podemos decir también que hay 7 naciones en lo que dice Proverbios capítulo 6 versículo 12. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiñe los ojos, que habla con los pies, que hace seña con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo. Siembra las discordias, por tanto su calamidad vendrá de repente. Súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Ahora, ¿de qué manera lo vamos a derribar? Por nuestra fuerza no podemos, quizás lo podemos intentar. Ahora sí que sí, decimos hay veces. ¿Cuántas veces hemos venido delante del Señor a pedirle perdón? ¿Y por qué se cae? ¿Por qué se peca? Porque esta tierra está ocupada y hemos emparentado con ello. Veamos en Mateo capítulo 22, versículo 37. Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Cómo vamos a poder amar con un corazón sucio? Dice Mateo capítulo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Muchas veces no hemos dejado las viejas pasiones, las obras de la carne. Veamos Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios,
borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. En los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Quizás uno pueda tropezar, pero estar practicando es otra cosa. ¿Y por qué sucede? Porque se emparentó con aquellas naciones. Es por ello que es tan importante ir en pos del Señor, sin importar la edad que uno tiene, como Caleb. Dice Josué capítulo 14, versículos del 6 al 12. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone Ceneseo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años, cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como las sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: Ciertamente la tierra que dio a tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están ahí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo, los echaré como Jehová ha dicho. Así que una persona adulta en edad todavía sigue luchando para tomar posesión de naciones más poderosas, hablando espiritualmente como los anaseos. Dice Deuteronomio capítulo 2 versículos del 10 al 11. Los semitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac. Por gigantes eran para ellos tenidos también, como los hijos de Anac, y los moabitas los llamaban emitas. Versículo 2 del texto de hoy. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las haya derrotado, las destruirás del todo, no harás con ella alianza, ni tendrás de ella misericordia. Cuando lo hayamos derrotado, con la ayuda del Señor, las debemos destruir del todo, no dejar que quede nada, hablando espiritualmente. Y este es el problema de muchos que son llamados, incluso de los escogidos en la iglesia de hoy, que el Señor, por ejemplo, echó al jerjeseo, al que ama las cosas del mundo, el no ver televisión, cuando teníamos el primer amor. No nos importaba nada más que estar con Él. Pero si no se destruyó del todo, y se empieza como muchos diciendo: viendo un poco no creo que me haga daño, así que permiten su deseo y empiezan viendo un poco, pero cuando menos se dan cuenta, ya le están dedicando mucho tiempo, y terminan viendo escenas violentas y pecadoras. Y así con muchas cosas como el deporte, el entretenimiento, y nos hacemos ídolos de los que tiene el mundo. Por eso la palabra nos aconseja no hacer alianzas con estas naciones ni tener misericordia, porque muchos se apenan por algo creyendo que es inofensivo, mas el tiempo después les produce un tropiezo. Versículo 3. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija por a tu hijo. No debemos relacionarnos con estas naciones ni nuestros hijos. Muchos ya relacionados con los hijos de estas naciones, pensando tal vez que puedan hacer cambiar los hábitos de ellos, pero si lo dice la palabra, no sucederá así. ¿Por qué razón? Versículo 4. Porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Cuando alguien o una familia emparenta con estas naciones, los hijos asimilarán más rápido por su falta de madurez, y el Señor se enojará por ello, pero el Señor nos da la salida para vencer. Versículo 5 de nuestro texto principal. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Ahora, ¿qué significa todo esto en la parte espiritual? Porque esto no es para los católicos, como muchos creen, por tener estatuas e imágenes, sino que es algo más profundo, y que el Señor habla a todo creyente. Y primero el Señor nos manda a destruir los altares de todas aquellas cosas que nos poseían cuando estábamos en el mundo. El altar representa simbólicamente todo aquello con lo que tengamos comunión.
y en el caso del cristiano debe ser con Dios. Es por eso que era uno de los mobiliarios del tabernáculo, en donde el fuego del altar tenía que arder continuamente. También en lo natural la estatua es un símbolo de alguien que se venera, es una obra de escultura labrada a imitación del natural. Lo ponen allí para recordar el nombre y honrar a aquello que se le hizo estatua. También debemos destruir las imágenes de acera. Una imagen de acera era un madero sagrado, generalmente un árbol. Por eso las escrituras dicen cortaréis. Veamos Éxodo capítulo 34, versículo 13. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Que a diferencia de una estatua, hablando espiritualmente, es alguien a quien se venera que está vivo. Por ejemplo, los influencers actuales del mundo. Así que debemos borrar de nosotros todas aquellas cosas, actitudes, hábitos, formas de proceder que tomamos de estas estatuas. Y quemando las esculturas en el fuego espiritualmente, quiere decir que dejar aunque nos duela, aunque nos arda por dentro, como cuando Moisés quemó el becerro con el que el pueblo se había corrompido. Dice Deuteronomio capítulo 9, versículo 21. Y tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habíais hecho, y lo quemé en el fuego, y lo desmenucé moliéndolo muy bien hasta que se fue reducido a polvo, y eché el polvo de él en el arroyo que descendía del monte. Debemos sacar todo eso de esta tierra. Dice Deuteronomio capítulo 12, versículo 3. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera. Consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. Es decir, eliminar completamente algo de un sitio, de un lugar. Si hacemos eso, el Señor nos ayudará, nos bendecirá. Dice Deuteronomio capítulo 6, versículos del 18 al 19. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien, y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Como vemos todo esto para ser un pueblo santo para el Señor. Hemos tenido la gran bendición de nuestras vidas de haber sido escogidos por Él, el más poderoso y grande de todo lo que existe. Versículo 7 de nuestro pasaje. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. El Señor lo enfatiza bien, no por ser nosotros más que otros pueblos, porque lo dice bien, éramos los más insignificantes que los otros pueblos que están sobre la tierra. Es decir, todos sabemos de dónde nos tomó el Señor, cuando éramos despreciados, tristes, cansados de la vida que llevábamos, sin rumbo, envuelto en vicios, sin recursos, con multitud de problemas, sin esperanza, menos que como eran los que aparentemente disfrutan de esta forma de vida. Veamos por qué nos escogió. Versículo 8. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Nos escogió porque el Señor en su misericordia nos amó. ¿Cómo? Y también por jurar a nuestros padres, como Abraham, el padre de la fe, de que los que creen en su nombre los saca del mundo con mano poderosa de la servidumbre en la que se está y nos introduce en buena tierra. Dice Deuteronomio capítulo 6, versículos del 10 al 12. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien, que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Versículo 9 de la enseñanza de hoy. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios es fiel a su palabra, a sus promesas, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Y quiénes son los que le aman? Dice Juan capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda,
Ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahora, hay un versículo que se parece de alguna manera a este. Está en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Que mucha gente lo ha tergiversado, y lo vamos a explicar con una comparación, como lo que ocurre en un matrimonio para que sea más entendible. Cuando una pareja se casa, los dos hacen un voto, un pacto de amarse en las buenas y en las malas, salud y enfermedad hasta que la muerte los separe. Es un pacto indisoluble. Cuando uno de las partes no cumple, eso es infidelidad. Ser fiel es cumplir lo que se prometió. Ser fiel es amarle a la persona, hacerla feliz en sus días, lo sientas o no lo sientas, porque eso es lo que reclama el pacto, y los seres humanos somos frágiles, volubles, nos dejamos guiar por instintos, por nuestro estado emocional. Si tengo ganas lo hago, si no tengo ganas no lo hago. Somos niños, no hemos desarrollado carácter, no hemos crecido. Entonces, si fuéramos infieles, es decir, si no cumplimos lo que prometimos, y hemos prometido al Señor servirle, amarle y buscarle, vivir para Él, si no cumplimos, Él permanece fiel. Suena una bonita promesa entre comillas. No importa que tú no lo hagas, Él lo va a hacer. Aunque tú falles, no te preocupes. Él no va a fallar y te va a ir bien. Pero aquí no está diciendo eso. Él dice que si yo soy infiel, Él sigue siendo fiel. Es decir, Él sí va a cumplir lo que prometió. Y si prometió que si yo fallo me castiga, me va a castigar. Si nosotros siendo sus hijos fallamos, Él como buen padre tiene que corregirnos, porque Dios al que ama corrige. Dios quiere que crezcamos, que no nos alejemos, que nuestra vida se desarrolle, así que va a tener que formarla. Si soy débil emocionalmente, ahí va a trabajar más, porque justamente mi debilidad emocional es lo que me está trayendo todos estos problemas. Así que Dios permanece fiel. Si Él lo prometió, Él lo cumple. Él no puede negarse a sí mismo. De hecho, veamos el versículo 10 de nuestro texto base. Versículo 10. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Versículo 11. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Algo que también el Nuevo Testamento lo menciona. Dice Hechos capítulo 13, versículo 17 al 19. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado lo sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años lo soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio una herencia su territorio. Amén.